Hey, ¿qué tal? Te saluda Dante de GraficoWebs.com. El día de hoy vamos a ver en este caso cómo podemos redimensionar nuestras imágenes, ya sea que lo necesites para redes sociales, para tu red social, o quieras cambiar el tamaño, ya sea en píxeles o en una proporción de acuerdo a tus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nos vamos a ir a este sitio web que es iloveimg.com/es/redimensionar-imagen, que es este de aquí, y aquí te va a pedir que selecciones las imágenes que quieres en este caso redimensionar. Ya, a modo de ejemplo, yo voy a tomar en cuenta estas tres imágenes de aquí, arrastro y suelto, y recuerda que en cualquier momento tú también puedes añadir más imágenes, ya sea desde tu computador, Drive o Dropbox. ¿Ya? Aquí te va a pedir, en este caso tienes dos opciones de redimensión, ¿no? Puedes hacerlo por porcentaje, ya sea a nivel, en este caso 25% más pequeño, al 50 o el 75, ¿sí? Entonces mira, aquí te dice que en este caso te detecta que las imágenes están de 1080 y si le hacemos a la mitad van a quedar de 540 por 540 píxeles, y de esa forma nuestra imagen ya quedaría totalmente, digamos, redimensionada a esa proporción. Ahora, si es que tú no quisieras eso y quieres hacerlo bajo una medida específica, entonces simplemente aquí colocarías el tamaño de píxel por el que tú necesites, ¿no? Entonces se me ocurre que yo quiero de 400 por 400, ¿no? Entonces aquí ya en forma automática ya te define lo que es la altura, porque aquí te va a mantener la relación de aspecto. Entonces con esto simplemente das clic en donde dice redimensionar imágenes y aquí ya comienza el proceso, y aquí simplemente nos descargamos las imágenes. Le doy clic aquí. Ahora me dirijo a lo que serían mis imágenes descargadas, que son estas de aquí, y vas a ver que ahora ya me sale ahí las medidas, que sale de 400 por 400 píxeles, ¿no? Entonces de esa forma tú puedes cambiar en este caso las medidas dependiendo de lo que tú quieras. Y recuerda también que tú puedes cambiar incluso la proporción si quieres hacerlas, por ejemplo, horizontales, ¿sí? Por decirte, yo estoy aquí y esta misma imagen, pero bueno, voy a regresarme a lo que sería a la imagen original. Y bueno, estoy aquí en esta imagen, así que voy a arrastrar y soltar. Y digamos que quisiera hacerle en formato, digamos, vertical, ¿ya? Entonces el ancho se mantendría y esta sería como una imagen tipo para móvil. Entonces aquí colocaría, digamos, 1920. Desactivaría esta opción que dice mantener relación de aspecto, ¿ya? El ancho, aquí sí voy a cambiarle porque es 1080. Y esto es 1920. Entonces aquí doy clic donde dice redimensionar imágenes. Y ahora simplemente me voy a descargar. Y aquí ya lo tengo. Me dirijo al lugar donde se descargó. Y vas a ver que ahora ya tengo aquí mi imagen, formato en este caso tipo vertical, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta que estas imágenes, cuando tú lo hagas bajo esta proporción, deben mantener esa relación de aspecto, ¿no? Sí puede ser que esta imagen a lo mejor no quedó tan bien, pero esto era simplemente para que puedas ver cómo lo podemos hacer también en formato vertical, dependiendo de las necesidades que nosotros queramos. Entonces aquí hemos cambiado los tamaños de la imagen por una medida inferior y también en formato vertical. Bueno, sin más, desde GraficoWebs.com será hasta un siguiente video.